Capítulo 112. Evento sorpresa. Los jugadores quedaron sorprendidos por lo increíble que se estaba desarrollando esta historia. Cuando vieron que los orcos habían invadido el continente de los humanos y estaban conquistando tierras con éxito, hubo jugadores que estaban muy felices y orgullosos de ello, mientras que otros jugadores estaban furiosos de que estos orcos estuvieran conquistando el espacio de los humanos, por lo que cada vez había más discusiones entre los jugadores. Con este tema surgió sin parar. Hasta que de repente, después de unos días, con el revuelo de Elder Scrolls Warcraft creciendo, Mohan finalmente hizo un cambio. Peter y Ulk caminaban por el oasis mientras visitaban algunas tiendas de los alrededores. Descubrieron que a Ulk le gustaba mucho comer carne, y en cierto centro estaba el mejor asador que jamás había probado, así que hoy, después de unas horas de jugar Skyblock en el iPixel, Peter y Ulk se despidieron de Ned, que estaba ocupado editando algunos vídeos de su transmisión en vivo y fue a comer a Oasis. Al igual que en iPixel, Ulk en Oasis todavía tenía la apariencia con color de piel para ver, pero después de unos meses de práctica viviendo en ese mundo, Ulk aprendió a usar ropa, ya que jugaba mucho con Ned y Ned ya ganaba mucho de dinero con en sus transmisiones en vivo. Ned depositaba dinero regularmente en la cuenta de Ulk para poder gastarlo en lo que quisiera, ya que, en su opinión, Ulk aparentemente no lo tenía fácil en el mundo real. Entonces, cada vez que Ulk veía un atuendo que pensaba que era genial, lo compraba y lo equipaba en el acto, a menudo olvidándose de las otras prendas que tenía y usando el mismo atuendo durante semanas hasta que encontraba otro que pensaba que era genial. Cuando era pequeña, la atención de Ulk se distraía fácilmente, mientras que su memoria no era muy buena para cosas pequeñas, por lo que ni siquiera recordaba el resto de ropa que tenía. Recientemente vio a otros jugadores caminando por oasis con pieles verdes como la suya y vistiendo camisetas rojas, lo que llamó su atención y lo hizo sentir muy feliz. Al pasar por una tienda que vendía camisetas rojas así, le preguntó a Peter si podía comprarse una camiseta también, para parecerse a esos otros jugadores de piel verde como él, a lo que Peter lo hizo sin pensarlo dos veces al ver cómo estaba de feliz su pequeño gran amigo. En ese momento, Peter llevaba una camiseta roja con un diseño de arañas que le pareció genial, y Ulk llevaba una camiseta roja con el símbolo de la horda, cuyo significado no conocía pero sentía que era genial. Pero se quedó helado cuando miró dentro de una tienda que tenía muchos jugadores. Peter se sorprendió un poco por la reacción de Ulk y miró la tienda que su amigo estaba mirando y también se sorprendió. Esa tienda era una de las tiendas Mohan dentro de Oasis. Cada Ulk tenía una de esas tiendas, que tenía espacio para albergar a cientos de personas al mismo tiempo, pero sorprendentemente, incluso con cientos de personas, el lugar estaba bastante lleno, lo que hizo que Peter sintiera curiosidad por saber por qué. Mirando la tienda, el lugar estaba completamente decorado con banderas rojas con el mismo símbolo de la camiseta de Ulk y banderas azules con un león dorado, que aparentemente era el símbolo de la Alianza, el grupo rival de la Horda. Hola Ulk, ¿quieres ir a la tienda y ver qué está pasando? Preguntó Peter emocionado. Ulk quiere. Ulk, que finalmente se había despertado, respondió con entusiasmo mientras corría hacia la tienda con Peter. Mira eso, otro orco con piel para ver, lárgate de aquí. Un jugador con una camiseta de la Alianza le gritó a Ulk, lo que lo sobresaltó ante esta reacción. Aunque ha estado jugando Minecraft y Oasis durante meses, esta era la primera vez que alguien le gritaba por el color de su piel, lo que lo entristecía mucho en la vida real, pero que por primera vez realmente hirió a Ulk aquí. Su ira iba en aumento cuando intentó ir a pelear con esa persona, pero alguien era más rápido que él. Cállate perro del reino, ¿crees que no sabemos qué tan oscuros son tus nobles? Es mucho mejor ser un orco de piel verde, pero con valentía y honor que un perro de rey como tú. Un jugador de piel verde y camiseta roja le gritó a ese primer jugador. Al ver que esto sucedía, la ira de Ulk disminuyó instantáneamente, dejándolo impactado por esta reacción. Aunque nunca fue criticado por su color de piel en este mundo virtual, nunca había visto a nadie defenderlo en una pelea aparte de sus amigos, especialmente cuando vio el color de piel de ese jugador. Ulk se emocionó aún más. Ven hermano, no temas, Thrall nos guiará a la gloria. El jugador de piel verde le gritó a Ulk con una gran sonrisa mientras extendía los brazos. Tan pronto como ese jugador hizo eso, aparecieron otros jugadores con piel verde y camisetas de la Horda mientras sonreían a Ulk y Peter, invitándolos a unirse a su grupo. Ulk estaba confundido y no sabía qué hacer. Siempre que eso sucedía, buscaba ayuda en Peter y Ned, y esta vez no fue diferente.
Al ver cómo los jugadores con la camiseta de la Horda les estaban dando la bienvenida, Peter le sonrió a Hulk y caminó hacia los jugadores de la Horda. Su camiseta roja araña combinaba mucho más con la camiseta de la Horda de estos jugadores, y al ver lo receptivos que eran, Peter no lo pensó dos veces antes de unirse a ellos. Entre los jugadores con la camiseta de la Horda, no solo había jugadores con piel verde, sino que también había jugadores con sombreros de cuerno de toro, jugadores con maquillaje de zombie e incluso jugadores con piel azul, que parecían mucho más divertidos que los demás lados. Al ver partir a Peter, Hulk perdió el miedo y también se dirigió hacia esos jugadores. Esta fue una experiencia única para él. Cuando llegó a este grupo de personas, todos le dieron un fuerte abrazo y le ofrecieron una bebida muy rica que fue servida en una taza muy grande como un cuerno, y un gran trozo de carne asada que fue sostenido por un hueso grande. Hulk, que sostenía el gran trozo de carne con una mano mientras bebía esa bebida con la otra, se sorprendió de lo divertido que era y quedó bastante satisfecho. Peter también estaba comiendo en ese momento, pero estaba hablando con el jugador que los llamó a este grupo. Amigo, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde viene esta comida? Preguntó. El jugador que los llamó respondió con una sonrisa orgullosa. Estábamos caminando por esta calle cuando nos enteramos que Mohan estaba realizando un evento sorpresa sobre el Elder Scrolls Warcraft. La tienda estaba dividida en dos secciones, el lugar de la Alianza, dijo mientras señalaba hacia el otro lado de la tienda. Donde estaban los jugadores de camiseta azul que también reían y se divertían. Y el lado de la Horda. Dijo mientras abría su mano hacia el lado donde estaban. Aparentemente Mohan va a hacer un anuncio sorpresa en unos minutos. Los NPS no han dado ningún detalle sobre lo que sería, pero con la decoración de la tienda está bastante claro que tal vez esté relacionado con el próximo juego, jaja. El jugador se rió entre dientes antes de tomar un gran trago de su bebida. Peter comenzó a mirar a su alrededor y vio que ese parecía ser el caso. Incluso los NPC de Mohan llevaban camisetas de la Alianza y la Horda mientras agregaban más comida para que los jugadores comieran gratis. Pensando en Ned, que estaba editando las transmisiones en vivo y no lo sabía, Peter pronto llamó a su amigo y le explicó lo que estaba pasando para que viniera, ya que esto probablemente atraería a muchos espectadores al vivo de Ned. Cuando Ned escuchó esto, rápidamente dejó de editarlo y corrió al Peter Sub queriendo unirse también mientras explicaba a los espectadores de la transmisión en vivo lo que estaba pasando. Al ver que Ned se apresuraba a asistir a un evento sorpresa de Mohan, cada vez más jugadores se lo contaban a sus amigos, y mientras otros jugadores también se conectaban a Oasis para participar en persona, las personas que estaban ocupadas en la vida real comenzaron a ver la transmisión en vivo de Ned y otros streamers que descubrieron esto para ver qué pasaría. En cuestión de minutos, todas las tiendas de Mohan en todos los centros del juego se llenaron al máximo con casi 1000 jugadores, lo que hizo que el lugar estuviera muy lleno. Afortunadamente, este era un mundo virtual, por lo que, aunque el lugar estaba lleno de gente, la temperatura del lugar seguía siendo muy refrescante, lo que no permitía que nadie se calentara ni se sintiera incómodo. La comida continuó sirviéndose durante otros 20 minutos hasta que de repente la iluminación cambió. El brillo de la sala se redujo en un 90%, dejándola lo suficientemente brillante como para que los jugadores apenas pudieran distinguir el contorno de quien estaba a su lado, y apareció una pantalla en el centro de la tienda. En la pantalla, solo había 4 palabras: The Elder Scrolls Warcraft. Capítulo 113. Tráiler de The Elder Scrolls Warcraft. Actualmente, Twitch era la empresa que dominaba la lista con mayor número de usuarios para ver vídeos y transmisiones en vivo online. En el último análisis de mercado, en el mercado de transmisiones en vivo, Twitch representó el 96% de la cantidad de horas vistas en transmisiones en vivo en todo el mundo, y en términos de vídeos, ese número actualmente asciende al 73%. Teniendo en cuenta que Twitch había aceptado que los usuarios publicaran sus vídeos allí hace apenas 2 meses, tragarse el 73% del mercado ya era algo completamente increíble. Teniendo en cuenta las transmisiones en vivo, no fue sorprendente que este número fuera del 96%, ya que el 99,5% de las transmisiones en vivo de los juegos de Mohan se realizaron en Twitch, y viendo que los juegos de Mohan dominaban completamente esta industria, esto no sorprendió a nadie.
Entonces, ver que los streamers en Oasis ya estaban acumulando más de 500 millones de personas viendo actualmente después de la noticia de que Mohan estaba realizando un evento sorpresa fue muy aceptable para los espectadores de todo el mundo. En este punto, nadie estaba pensando en lo asombrosos que eran estos números, sino que en realidad estaban mirando para ver si su streamer favorito estaba en línea en una de las tiendas Mohan en Oasis para ver si podría ver este evento. En la transmisión en vivo de NET, actualmente había 92 millones de personas en todo el mundo. Como la barrera del idioma no tenía diferencia en las transmisiones en vivo de los juegos de Mohan debido a la traducción simultánea, personas de diferentes países comentaban con entusiasmo mientras especulaban lo que iba a pasar. Pero no tuvieron que esperar mucho. Las luces en todas las tiendas Mohan se atenuaron en un 90% para que los jugadores pudieran concentrarse en la pantalla grande que apareció flotando en el centro de la tienda, justo en el límite entre los jugadores del lado de la Alianza y los jugadores del lado de la Horda. En esa pantalla apareció un mapa con dos continentes divididos por un mar tormentoso. Mira, este es el mapa que alguien publicó en el foro. Un jugador gritó emocionado. De repente, una voz femenina muy elegante y experimentada apareció en el vídeo, diciendo algo que hizo temblar a los jugadores. Vídeo de referencia. World of Warcraft. Tráiler cinematográfico. En la descripción. Han pasado 4 años desde que las razas mortales se unieron contra el poder de la Legión Ardiente. ¡Wow! El libro tenía razón. Otro jugador gritó emocionado. Sabía que esa publicación era correcta, ese libro realmente representaba algo importante. Aunque Azeroth se salvó, el frágil pacto entre la Horda y la Alianza prácticamente se evaporó. Los tambores y truenos de la guerra una vez más. Por la Horda. Por la Alianza. Los jugadores de ambos lados comenzaron a gritar emocionados cuando escucharon la voz del narrador diciendo el nombre del grupo que les gustaba. Cuando escuchaban el grito desde el otro extremo, los jugadores comenzaban a gritar aún más fuerte, tratando de competir por quien tenía la multitud más emocionada en la tienda. De repente, el narrador se quedó en silencio y la imagen del mapa desapareció de la pantalla, lo que hizo que los jugadores se callaran con anticipación. De fondo se podía escuchar una canción cantada por un coro masculino, este coro decía palabras que nadie podía entender, pero por los tambores que sonaban de fondo sonaba como algo grandioso. Apareció nieve en la pantalla, y justo después apareció un enano con una escopeta en la mano caminando con un oso. Desde detrás de la montaña por la que caminaban, apareció una ciudad grandiosa que entraba en la montaña, lo que provocó que los jugadores del grupo de la Alianza gritaran. Los enanos son parte de la Alianza. Es una alianza enana. Por la Alianza. Los jugadores de la Horda vieron esto y se emocionaron, esperando que alguien de la Horda apareciera a continuación para que ellos también gritaran. Los copos de nieve cubrieron la visión del enano caminando por la montaña y se convirtieron en hojas que revelaron la figura de una elegante mujer de piel morada y orejas puntiagudas. Esta mujer estaba agachada mientras miraba algo muerto en el suelo mientras se apoyaba en un bastón. Al escuchar un ruido, la mujer comenzó a correr por el bosque y cuanto más rápido corría, más gritaban los jugadores, hasta que de repente, cuando la mujer se paró frente a un acantilado, en lugar de detener su carrera, un brillo púrpura se reflejó en la luna y se convirtió en una gran pantera negra. Esta pantera negra saltó sin miedo del acantilado, dejando atrás la cámara. Es un elfo de la noche. Los elfos de la noche son hermosos. Ella es de la Alianza. Por la Alianza. Los jugadores de la Alianza comenzaron a saltar emocionados mientras gritaban y aplaudían al ver un personaje tan hermoso del que solo habían oído hablar en las historias del libro, ahora allí, tan hermoso y realista frente a ellos en esa pantalla grande en el medio de la tienda. Los jugadores de la Horda sintieron que se les calentaba la sangre de emoción, también querían gritar como los jugadores de la Alianza, pero no apareció ninguna raza de la Horda. Pero para su felicidad, tan pronto como la hermosa elfa de la noche desapareció, apareció un pie muy feo con sonidos de cuervos volando y gritando por todas partes. Tan pronto como se levantó la cámara, apareció un anciano con piel necrótica. Si fuera solo la apariencia de este anciano, la gente incluso sentiría disgusto y repulsión, pero al ver el fuego verde detrás de este hombre, y principalmente, el gran demonio de piedra y la lava verde elevándose, la mayoría de los hombres en la sala se sorprendieron. Qué rudo se veía este viejo. Vaya, eso es un no muerto. Es un no muerto. Para la Horda. Tan pronto como surgió la primera raza de la Horda, los jugadores de la Horda finalmente pudieron liberar la emoción que habían estado reprimiendo y gritaron desde el fondo de sus corazones.
Los no muertos ni siquiera eran una raza tan popular entre los lectores a los que les gustaba la Horda, pero la historia de esta raza era algo que la gente realmente disfrutaba, y al ver nacer la primera raza de la Horda, estos jugadores gritaron de todos modos. Con el grito del gran demonio detrás de los no muertos, la pantalla cambió a un hermoso pasto, y frente a la cámara, apareció un minotauro gigante, con músculos extremadamente grandes, pero con mucha gracia este gigante esparció un polvo brillante entre las plantas que estaban creciendo. Es un tauren. Dios mío, el tauren es un gigante. Por la Horda. Pero los jugadores de la Horda ni siquiera tuvieron tiempo de respirar, cuando el polvo dorado que liberaron los tauren cambió la imagen en llamas rojas. Estas llamas comenzaron a mostrar un gran castillo destruido, probablemente como resultado de una reciente invasión. Y justo después apareció un monstruo extremadamente musculoso, con músculos muy tonificados y piel verde. Este monstruo estaba golpeando un palo de madera en el suelo hasta que atacó a la cámara antes de soltar un poderoso rugido. Orco. El orco ha aparecido. Guau. Por la Horda, por la Horda. Cuando ese orco fue envuelto en llamas, la canción alcanzó un clímax. La vista de la cámara cambió a una torre, en esta torre se lanzaban varias bolas de fuego. A medida que se acercaba, se podía ver que el objetivo de las bolas de fuego era el gigante de lava que controlaban los no muertos, y en la cima de la torre, el que lanzaba esas bolas de fuego era un humano. Antes de que los jugadores pudieran darse cuenta completamente de cómo lo estaba haciendo ese humano, el humano se volvió hacia la cámara y le arrojó esa bola de fuego. El mago humano. El mago es implacable. Por la alianza, por la alianza. Cuando la bola de fuego golpeó la cámara, la pantalla se quedó en negro durante 2 segundos, lo que hizo que los jugadores anticiparan lo que vendría después. Pronto la visión volvió al color, y el enano que antes caminaba por el bosque ahora apuntaba con su escopeta hacia adelante antes de disparar. El oso que caminaba junto al enano ahora corría mientras rugía hacia un enemigo. ¿Y el enemigo de estos dos? Fue un poderoso tauren el que golpeó al oso con gran fuerza usando un gigantesco tronco de madera. Por la alianza, por la alianza. Por la Horda, por la Horda. La escena mostraba a varios gigantes de lava corriendo en alguna dirección, antes de cambiar a una escena de un poderoso orco atacando a un ágil elfo de la noche. Por la alianza, por la alianza. Por la Horda, por la Horda. Un mago humano estaba controlando el poder del hielo para congelar el suelo, hasta que, de repente, el gigantesco tauren golpeó su tronco de madera contra la cámara, cambiando la pantalla a un texto demasiado familiar. The Elder Scrolls. Warcraft. Capítulo 114. Pensamientos de Ulk. Los documentos antiguos. Warcraft. Los jugadores se volvieron locos cuando vieron el final del tráiler. Todo lo que vieron fue tan mágico. Para los humanos que siempre han fantaseado con espadas y magia, ver este mundo en el tráiler con una calidad visual tan alta fue sorprendente. Si esto fuera solo el avance de una película, estos jugadores ya estarían bastante emocionados, incluso reservando entradas para verlas en el cine tan pronto como se estrenara, pero esto no era una película, era algo mucho mejor. Este era un mundo al que podían entrar y experimentarlo todo. Un lugar donde podrían viajar y vivir como si fuera de su realidad. Las personas que crecieron jugando juegos de rol de mesa o leyendo libros de fantasía se sintieron afortunadas de vivir en esta era, donde finalmente pudieron cumplir su sueño de la infancia. Entre los jugadores emocionados, había uno cuyo corazón estaba tan acelerado por la emoción que incluso quería aplastar algo. Casco. Al principio no entendía por qué los otros jugadores estaban tan entusiasmados con este video, solo sentí que era divertido estar con estas otras personas con pieles coloridas que lo trataban tan bien, pero cuando apareció un orco musculoso con piel verde balanceando un bastón de madera, Ulk. Se despertará. Es como Ulk. Pensó en Ulk con incredulidad. Ver la escena de ese hombre de piel verde peleando contra esa mujer de piel morada provocó sentimientos encontrados en el pequeño corazón de Ulk. Para él, que nunca había visto a otra persona como él, a pesar de que Ned, Peter y otros jugadores lo trataron bien, todavía era un poco solitario, pero ver a ese orco en la pantalla hizo que Ulk se sintiera muy familiarizado con la escena. Jaja, ¿viste lo genial que era ese orco? Por eso cambié el color de mi piel a verde. Cuando leí la historia del libro sobre cómo eran los orcos, supe que tenía que ser un orco. Incluso yo no quiero ser un guerrero como él, ser chamán suena genial. El jugador que había invitado a Peter y Ulk a su grupo se rió mientras abrazaba a Ulk, que todavía estaba confundido. Tú también, ¿verdad, amigo? Cuando vi tu piel verde, supe que seríamos hermanos de la misma raza, ambos seríamos orcos poderosos.
El jugador estaba emocionado. Ulk miró a este jugador que también tenía la piel verde y sonrió. Ulk también es un orco. Por lo que dijo el hombre, aunque Ulk no era muy inteligente, entendió que ese hombre verde en la pantalla se llamaba orco, y sin entenderlo del todo, en la mente de Ulk la única posibilidad para su situación es que él también fuera un orco. Orco. Después de tantos años en el cuerpo de Bruce sin saber lo que realmente era, por primera vez en su vida, Ulk entendió que era algo llamado orco, y se sintió realmente bien por ello. En una transmisión en vivo por internet, Bruce Banner también acababa de ver el avance de The Elder Scrolls Warcraft. Al ver a ese orco blandiendo ese bastón, inmediatamente recordó a Ulk. ¿Quizás Ulk es un orco? ¿O los orcos se basaron en Ulk? Bruce se preguntó confundido. Desde que jugó Minecraft por primera vez hace unos meses, nunca más ha vuelto a tener problemas de ira. Ulk nunca le molestó en querer volver a salir, y al ver la transmisión en vivo de Ned y Peter con Ulk, Bruce siempre sintió que faltaba algo en él. Por mucho que siempre odiara a Ulk y quisiera deshacerse de él, ahora que Ulk realmente desapareció y logró encontrar amigos a quienes les agradaba era algo que Bruce sentía que le debía gustar, pero por alguna razón, lo ponía un poco triste. Mirando el foro de Oasis, vio que había una nueva sección, mientras que antes solo estaban los subforos de Minecraft y Fortnite. Después de que terminó el avance, apareció un subforo de Elder Scrolls Warcraft. Al entrar allí, Bruce vio que ya había cientos de publicaciones y que el número no hacía más que aumentar. Con tantas publicaciones nuevas apareciendo, Bruce encontró una publicación que detallaba una investigación y un análisis de la historia de los orcos del libro. Allí comenzó a leer sobre los orcos y cómo operaban, y a pesar de ser un erudito, Bruce sintió que parecía un poco interesante la forma en que operaban los orcos, los rituales que tenían, la forma en que los orcos se ganaban el respeto de la tribu. Hasta que se le ocurrió una idea. Creo que voy a ser un orco en Elder Scrolls Warcraft. Obviamente Bruce y Ulk no fueron los únicos sorprendidos por este tráiler, los jugadores de todo el mundo discutían frenéticamente lo que vieron en el tráiler y creaban teorías sobre cómo podría funcionar este mundo. Estudios sobre las razas y las posibles clases que estarían disponibles, incluso pensando en teorías más absurdas, como si sería posible domesticar animales como lo había hecho el enano con el oso, y si fuera posible, los jugadores podrían montar el oso y utilizar al animal como montura. Con esta teoría surgiendo, grupos de jugadores se centraron en analizar la historia del mundo y surgieron los posibles monstruos que podrían usarse como monturas. Incluso un pequeño detalle sobre una tribu de raza Murloc no pasó desapercibido para el ojo perspicaz de los jugadores, lo que les hizo especular que los Murlocs eran una raza secreta que podría habilitarse en el juego, ya que esto no apareció en el tráiler. Alex, actualmente con Ana, quien lo había llamado a una tienda Mohan cuando se enteró del evento, observaba con curiosidad el entusiasmo de los jugadores. Lo que le hizo reír fue que incluso entre los X-Men había algunas discusiones sobre si debían unirse a la Horda o a la Alianza. Por un lado, estaban las chicas que querían crear personajes en la Alianza, ya que pensaban que sería fantástico ser hermosos elfos nocturnos. Por otro lado, estaban los chicos que sentían que Tauren era demasiado varonil y querían ser grandes guerreros como ellos. Alex, ¿qué te parece? La alianza es mucho mejor, ¿verdad? Ana le preguntó a Alex, que había iniciado sesión en la cuenta A, con una expresión seria. Alex estaba indefenso. Si iba a ser honesto, se inclinaba más hacia la Horda que hacia la Alianza, ya que en su mundo anterior, el personaje que más interpretaba era un cazador de orcos, pero considerando que Ana quería jugar como Alianza, no tenía ningún problema siendo un cazador de elfos nocturnos en este mundo. Creo que te verías hermosa como una elfa de la noche pícara. Dijo Alex con voz coqueta mientras le apretaba la cintura. Sabiendo que el nombre en clave de Ana en X-Men era Rogue, Alex pensó que esta clase sería ideal para ella. Al ver la forma en que Alex respondió, Kurt abucheó sin pensarlo dos veces. Oh, Alex solo dice eso porque piensa que el elfo de la noche es bonito y quiere ver a Ana con un traje corto como el elfo de la noche en el video. Al escuchar el comentario de Kurt, los otros X-Men se rieron y Ana se sonrojó un poco mientras le daba una palmada en el hombro a Alex, pero no retiraba su mano de su cintura. En esos 2 meses, la relación de Alex y Ana progresó mucho, desde un pequeño coqueteo casual, hasta el punto en que ya estaban saliendo. En los momentos en que Alex no estaba desarrollando el Elder Scrolls Warcraft o ocupándose de los otros juegos, pasaba su tiempo libre divirtiéndose con Ana B, por lo que sería difícil no empezar a salir, con el sentimiento mutuo que tenían.
Con los otros X-Men, cuando Kurt y Scott descubrieron que B y Alex eran amigos en realidad, la amistad de los cuatro se hizo aún más estrecha, ya que corrían mucho con autos tanto en Oasis como en la vida real. Cuando Scott escuchó a Kurt comentar sobre la ropa corta del elfo de la noche, inmediatamente pensó en algo. ¿Y tú, Jean, cuál es tu carrera favorita? Al escuchar la pregunta de Scott, Jean se puso un poco tímida y respondió en voz baja. La historia de los trolls me pareció un poco interesante. A pesar de que la tienda Mohan en la que se encontraban era bastante ruidosa, cuando Jean dijo que le gustaba la raza de trolls, todos en el grupo lo escucharon. Pero era como si no hubieran escuchado bien, en el rostro de todos había la misma expresión con la que preguntaban. ¿Trolls? Capítulo 115. Soy inevitable. Después de hablar con el grupo X-Men por unos minutos más, Alex se despidió de ellos y cerró sesión en Oasis. Como a Anna le gustaban mucho los elfos de la noche, Alex prometió que también haría un elfo de la noche con ella para que pudieran subir de nivel juntos. A diferencia de su mundo anterior, donde había varios servidores de WoW, donde en cada servidor el 90% de la población era solo de una sola facción, haciendo que en algunos servidores el 90% de los jugadores fueran de la Horda, o en otros servidores el 90% de los jugadores eran de la Alianza, en el Elder Scrolls Warcraft Alex no tenía la intención de hacer esto. Para equilibrar este problema, decidió que el juego solo tendría un servidor y que la diferencia de población entre las dos facciones podría ser de un máximo del 10%. Por lo tanto, cuando una facción alcanzaba el 60% de los jugadores en el juego, esa facción no estaría disponible temporalmente para que los jugadores crearan una cuenta allí, y solo se le permitiría crear un personaje en la otra facción hasta que el equilibrio se equilibrara nuevamente. Sabía que esto podría ser un poco desagradable para los jugadores que realmente querían crear un personaje para jugar con amigos en una facción, pero descubrir que esa facción no estaba disponible temporalmente. Entonces, para que todo estuviera más equilibrado orgánicamente, Alex usó un sistema de recopilación de datos de jugadores en Oasis para comprender con qué facción tenían mayor afinidad, y se sorprendió al descubrir que entre los jugadores interesados en el Elder Scrolls Warcraft, el 55% de los jugadores tenían más interés en la Horda y el 45% estaba más interesado en la Alianza, por lo que inicialmente ni siquiera necesitaba limitar a los jugadores a una facción. Pero temiendo que los jugadores cambiaran repentinamente de opinión en algún momento, Alex desarrolló algunos anuncios centrados en facciones para engañar a los jugadores para que ingresen a la facción con menos jugadores en ese momento. Así, cuando una facción tenía el 56% o más de los jugadores después del lanzamiento del juego, estos anuncios de la facción contraria aparecerán en Oasis, induciendo a nuevos jugadores a unirse a esa facción. Por supuesto, todo esto se haría de manera muy discreta y subliminal, para que los jugadores no se dieran cuenta de que Mohan estaba tratando de engañarlos para que eligieran una de las facciones. De lo contrario, los jugadores de la otra facción podrían pensar que había favoritismo del desarrollador del juego. Al observar los datos de interés de los jugadores, Alex quedó bastante satisfecho. De los más de 3.000 millones de usuarios de Oasis, al menos 1.000 millones ya han mostrado un gran interés en el nuevo juego, mientras que otros 1.000 millones tenían una leve curiosidad y los 1.000 millones restantes no estaban tan interesados, pero todavía tenían un poco de curiosidad por verlo. ¿Cómo sería el juego antes de definir una opinión? Solo una pequeña porción de los jugadores restantes sentían que no les gustaba nada el juego y no tenían ningún interés, pero eso era normal, ya que sería imposible complacer a todos los jugadores, especialmente viendo a personas de todas las edades, etnias y con estilos de vida completamente diferentes. Sería difícil creer que una mujer india de 80 años que había descargado Oasis para conocer a sus parientes lejanos mostrara interés en un juego de algo tan fuera de su alcance. Pero al observar el interés de la población de ese país, Alex encontró esto un poco sorprendente, ya que las personas mayores allí tenían una alta tasa de investigación sobre el juego después del lanzamiento del tráiler, especialmente sobre la raza Tauren, que considerando la cultura de ese lugar, Alex sintió que era algo comprensible. Incluso si los jóvenes indios no estaban tan interesados en la cultura y la religión de sus padres, las personas mayores todavía tenían costumbres y preceptos que los atraían hacia una raza como los Tauren. Con curiosidad, Alex observó datos de encuestas de jugadores de otros países y vio patrones muy diferentes en diferentes lugares.
Los rusos mostraron mucho interés en los enanos, mientras que los japoneses y los coreanos estaban muy interesados en los gnomos. Los norteamericanos no sorprendieron a Alex con su interés en los humanos y los orcos, mientras que los sudamericanos estaban muy entusiasmados con los elfos de la noche. Europa del Este estaba interesada en los trolls, mientras Occidente estaba interesado en los no muertos, mientras que África y China se inclinaban por los trolls. Las diferentes regiones tenían diferentes intereses, lo que Alex encontró bastante interesante, ya que se trataba de datos a los que no tuvo acceso en su vida anterior. Por supuesto, la diferencia en esta estadística no era tan grande, solo el interés de las carreras preferidas de cada región era un 2 o 3% mayor que el de la carrera en segundo lugar. En total, las razas que más interesaron a los jugadores fueron los humanos y los elfos de la noche para la Alianza y los orcos y taurens para la Horda. Alex sabía que si los elfos de sangre estaban disponibles para la Horda, esa raza probablemente ascendería al primero o segundo lugar en la lista de esa facción, ya que el atractivo para esa raza en su mundo anterior era superado solo por los humanos en el juego. Inicialmente para las carreras del Elder Scrolls Warcraft, Alex tenía la intención de lanzar solo las 8 carreras iniciales de WoW Classic y luego lanzar otras carreras para que los jugadores pudieran usarlas de la manera tradicional, pero cuando vio algunos comentarios, a Alex se le ocurrió otra idea. Tal vez pueda hacer algunas razas secretas, al igual que los Murlocs que se convirtieron en una broma del Día de los Inocentes en mi mundo anterior. Tal vez pueda usar el sistema que WoW implementó en Legión para que los jugadores puedan conocer otras razas en el juego y desbloquearlas, compitiendo por ellas de una manera discreta, como un huevo de Pascua en el que los jugadores tendrían que jugar y ganar reputación con la carrera antes de poder convertirse en uno de ellos. Alex comenzó a idear este plan. Su idea para el Elder Scrolls Warcraft era diferente a la idea de WoW, donde un jugador necesitaba crear varios personajes para sacarle el máximo provecho al juego. En este mundo Alex pretendía usar una mezcla de ideas de Skyrim con Final Fantasy XIV, donde el jugador solo necesitaría un único personaje. Para cambiar de clase, los jugadores solo tendrían que cambiar de arma después de aprender esta otra clase con algunos instructores alrededor del mundo, por lo que, luego de desbloquear otra clase, el jugador podría cambiar entre sus clases libremente, por supuesto, teniendo que subir de nivel la clase. Otra clase otra vez, pero aún con el mismo carácter. De esa forma el jugador tendría mucha más afinidad con su personaje, ya que no necesitaría tener varios. Pero eso tendría el problema de limitar al jugador a experimentar otras razas, por lo que Alex estaba pensando en alguna forma de permitir a los jugadores cambiar de raza y experimentar la historia de la otra raza en la que el jugador eligió convertirse, pero esto sin disminuir el apego que el jugador tenía para el personaje y la carrera inicial que eligió. Tal vez podría ponerle algo así como un tiempo de reutilización. El jugador podría cambiar de raza a través de algún ritual en el juego y experimentar la nivelación de esa carrera en la zona de inicio como recuerdos de ese cuerpo, pero eso solo se podría hacer X número de veces en un juego. Límite de tiempo determinado. Alex seguía mirando la lista de posibles carreras que agregaría en el futuro y tratando de planificar cómo iba a desarrollarla. Como quería disminuir el deseo del jugador de crear otro personaje tanto como fuera posible, tendría que pensar en una forma divertida y equilibrada de llevar las historias de las otras razas a los jugadores. Especialmente pensando en las nuevas razas del juego que vendrían en el futuro, sería injusto no permitir que los primeros jugadores no experimentaran eso solo porque no se unieron al juego más tarde. La mente de Alex trabajaba a gran intensidad mientras los jugadores de todo el mundo hablaban sobre el juego y alimentaban el entusiasmo que proporcionaba el tráiler. En solo las 24 horas que se lanzó el avance, ya tuvo más de 4.000 millones de visitas, y ese número solo aumenta a medida que los jugadores miran el avance varias veces. Con el evento que Mohan celebró en las tiendas de la compañía en todos los subs, otras tiendas de jugadores alrededor de Oasis también entendieron que era una gran idea y también estaban cambiando las decoraciones para que coincidieran con el Elder Scrolls Warcraft sin que Mohan preguntara nada. Los bares a los que solo podían entrar los jugadores de la Horda se estaban volviendo bastante comunes, al igual que los lugares a los que solo podían entrar los jugadores de la Alianza. De esa manera, los jugadores conocían gente nueva mucho más fácilmente, ahora porque tenían algo en común, como el fútbol, y la interacción para los jugadores era cada vez más divertida. Incluso las personas más perspicaces notaron por la historia del libro que había algo llamado gremios en ese mundo y pronto comprendieron que podría ser muy útil.
Esta información de Guilds incluso ha llegado al gobierno de varios países y algunos países ya han comenzado a contactar streamers de su país para tratar de asociarse para desarrollar un gremio gubernamental, para atraer a jóvenes del país a participar y así también ayudar con el patriotismo y la interacción del gobierno con la población. Oasis ya ha dejado un mensaje claro al gobierno y a las grandes empresas del mundo. Soy inevitable. Entonces, con eso en mente, las personas con mentes ingeniosas ya vieron la oportunidad que esto podría tener y pronto comenzaron a pensar en la mejor manera de aprovecharla al máximo. Capítulo 116. Preventa. Con el tráiler del Elder Scrolls Warcraft, los jugadores se volvieron locos. Personas de todo el mundo desarrollaban estrategias para el juego basado en lo que veían en los libros, las empresas planificaban lo que harían en el juego para obtener más ganancias, ya que era una plataforma de enorme visibilidad, y los jugadores comunes y corrientes simplemente se divertían. Todo esto y preguntándose cómo podrían experimentar el juego. Después del lanzamiento del tráiler, apareció un gran castillo con detalles tallados en dragones en todos los hubs. Al igual que ingresar a Minecraft, los jugadores podían hacerlo a través del menú en cualquier lugar, o podían ir a un castillo hecho con bloques y píxel, o los jugadores de Fortnite podían usar un autobús volador que reconocía a los jugadores en un lugar determinado. La aparición de este castillo con estatuas de dragones atrae la atención de muchos jugadores curiosos. Al acercarse al castillo, algunos jugadores notaron algo que les hizo acelerar la sangre. Al igual que en Minecraft, los guardias del castillo de bloques eran jugadores con aspectos cuadrados como Minecraft. En este castillo de dragones los guardias estaban divididos en 8 razas diferentes. Había humanos, orcos, enanos, tauren, gnomos, trolls, elfos nocturnos y no muertos. Todos visten armaduras con los colores que representaban el color de su facción. La alianza protege en azul y dorado, mientras que la horda protege en rojo y negro. Debido al aura intimidante de estos guardias, muchos jugadores se reunieron alrededor del castillo, pero no tuvieron el coraje de acercarse. Hasta que un jugador de piel verde y camiseta de la horda finalmente se armó de valor y se acercó al guardia que también era un orco. Al ver venir a este jugador, el guardia lo miró con una ceja levantada con una expresión muy humana, y le escuchó. Por la horda. Dijo el guardia. Por instinto, el jugador no se lo pensó 2 veces y respondió. Por la horda. Dicho esto, el jugador se puso menos nervioso y preguntó. Hermano, ¿qué es este castillo? Sonriendo, respondió el guardia orco. Este castillo es la puerta de entrada a Azeroth, donde los guerreros de ese mundo pueden teletransportarse al mundo de Azeroth para luchar junto a nosotros. Al escuchar esto, tanto el jugador que hablaba con el guardia como los jugadores que miraban desde lejos se sorprendieron. ¿El portal ya está activo?, preguntó el jugador muy emocionado. El guardia se limitó a negar con la cabeza mientras respondía. El portal aún no funciona, los magos están trabajando actualmente en el portal para que comience a funcionar en 7 días, en ese periodo de tiempo lo único que puedes hacer en el castillo es experimentar la creación del cuerpo artificial que usarás en Azeroth. Podré crear mi personaje ahora. El jugador se emocionó aún más mientras gritaba esto. Cuando los demás jugadores escucharon este grito de este jugador, también se emocionaron mucho y comenzaron a acercarse, queriendo alinearse para poder ser los primeros en crear su personaje. Puedes decirlo de esa manera. Todos los jugadores pueden elegir la apariencia de su cuerpo artificial, pero la apariencia del personaje solo puede ser guardada por los jugadores que deciden reservar para usar el portal. El guerrero explicó pacientemente. Al escuchar esto, algunos jugadores se preocuparon por el precio que esto tendría. ¿Cuál es ese precio?, también preguntó un jugador con cuernos de toro y camiseta de la horda. Como el precio es diferente para diferentes lugares, no puedo decírtelo, pero según mis superiores, siempre que abras tu menú, habrá una opción de pedido anticipado en unos minutos. El guardia respondió un poco confundido, ya que esa parte no la entendía muy bien. Al escuchar esto, los jugadores rápidamente abrieron su menú y comenzaron a analizar todo, incluso encontrando algunos cambios en los foros que no vieron, hasta encontrar en la pestaña de la tienda, donde era posible depositar dinero para Fortnite o comprar Minecraft. La opción de comprar Elder Scrolls Warcraft. El acceso al juego costaba $20 al igual que Minecraft, pero a diferencia de Minecraft, este nuevo mundo también tenía una tarifa mensual, que oscilaba entre $5 y $15 mensuales dependiendo de dónde vivía la persona.
Al ver que era un precio muy razonable para la experiencia que tendrían en este nuevo mundo, muchos jugadores ni siquiera esperaron para probar la creación de personajes y ya compraron la versión de reserva del juego sin pensarlo demasiado. Especialmente cuando vieron que todos los jugadores que hicieran un pedido anticipado tendrían acceso a una montura limitada que nunca más podría obtenerse. Así, en pocos minutos Alex vio una enorme ola de puntos de juego subir a su cuenta, al punto que se emocionó aún más para retocar los pequeños detalles que faltaban para la finalización del juego. No solo los jugadores estaban entusiasmados con el desarrollo de este juego, Alex también estaba muy entusiasmado con él. Elder Scrolls Warcraft sería una gran fuente de puntos de juego para él, una gran oportunidad de diversión tal como pretendía jugar y también una excelente manera de hacer que la humanidad sea más poderosa en los próximos meses antes del ataque a Nueva York. Al ver el entusiasmo de los jugadores, Alex se emocionó mucho. Este era el proyecto más grande que había desarrollado hasta el momento y estaba seguro de que sería la mayor parte de su cambio al mundo. Con el aumento en la cantidad de puntos de juego que gana, podrá comenzar a invertir en la expansión del tiempo en los juegos, de modo que en el futuro, los jugadores que pasan 5 horas en el juego, de hecho, habrán pasado 10 horas en el mundo virtual, algo que seguramente cambiará la historia de la humanidad. Personas que necesitarían 4 años para completar una universidad, podrán completarla en 2 años en el mundo virtual, o incluso menos, algo que hará que los humanos aceleremos aún más el avance de la tecnología. Y Alex, el responsable de esto, será quien mayores beneficios recibirá. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.